Ezequiel capítulo 44, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted la tiene, nos colocamos sobre nuestros pies en actitud de reverencia a la palabra y vamos a leer la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo de forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Amén. Versículo 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Y por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese camino mismo saldrá. Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. De traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros, los que están entre los hijos de Israel. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y a la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, delante de mí estarán, para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Señor. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Enséñanos, direcciónanos y encamínanos. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Háblanos en este lugar y en este momento, Dios. Úsame como instrumento, como medio, como canal, Señor. Que seas tú hablando, Dios. Yo el instrumento, yo el medio, pero tú el agua viva, Dios. Que seas tú, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano.
Cuando comenzamos a leer esto de Ezequiel, usted dirá y se preguntará, esto es como un trabalenguas, o usted pensará, esto es de pronto, no lo entiendo de tantas cosas que dice. Yo quiero que usted vuelva nuevamente al capítulo 44 y leamos los 2 primeros versículos. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y estaba qué? Y me dijo Jehová, esta puerta estará ¿qué? ¿Y no qué? Ni se entrará ¿qué? Por ella hombre. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel entró por ella. ¿Y qué más? Estará por tanto cerrada. Cuando usted va un poquito más hacia atrás, ahí en el capítulo 43, el versículo del 1 al 7, dice así: me llevó luego a la puerta que mira ¿hacia dónde? Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía ¿de dónde? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de ¿qué? De su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba ¿a dónde? Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio anterior, y he aquí la gloria de Jehová llenó ¿qué? La casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar ¿de qué? De mi trono, el lugar donde posaré ¿qué? La planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Amén, amén. Entonces, cuando leemos el capítulo 44, capítulo 43, y si usted escudriña más Ezequiel y se ubica en el contexto, va entendiendo de qué se está hablando. Quiero decirle que en primer lugar, el que escribe aquí es el profeta Ezequiel. Ezequiel fue un gran profeta, pero fíjese que él escribió no lo que le pareció, no lo que de pronto le salió por inercia, no, sino que tenía visiones de Dios. Ezequiel era un hombre que vivía de visiones. No visiones como las nuestras. Hoy tengo hambre y tengo una visión, una hamburguesa tremenda de 50,000 pesos. No, esa clase de visiones tenía Ezequiel, no. Ezequiel tenía visiones celestiales de Dios. Pero esta visión que tuvo Ezequiel se cree que fue en el año 590 al 560 antes de Cristo. Porque Ezequiel, si usted ha leído la Biblia, sabe que cuando llegó el momento del cautiverio, cuando llegó el cautiverio de los babilonios al pueblo de Israel, ¿en el año qué? Muy bien, en el 586 antes de Cristo. ¿Y cuánto duraron cautivos en Babilonia? 70 años, ¿cierto? Entonces, uno de los que fueron tomados cuando el imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor, cuando cuando Babilonia tomó a Israel en el año 586 antes de Cristo, entonces uno de los cautivos fue Ezequiel. Y las visiones que tuvo Ezequiel no fueron visiones en Israel, o sea, en la tierra del Canaán, sino que él tuvo las visiones en las tierras ¿de qué? De Babilonia. ¿Y dónde quedaba Babilonia? O quedaba en la Mesopotamia, lo que es Asia Menor, ¿cierto? O sea, al norte de lo que hoy conocemos como Irak e Irán. Entonces allí tuvo las visiones Ezequiel. Pero hubo una visión que la tuvo aproximadamente en el año 597 antes de Cristo. Una visión terrible y tremenda. Y la visión
que tenía Ezequiel fue la visión del templo. La visión que tuvo este hombre de Dios fue la visión de su tierra, de su pueblo Jerusalén. Y en esa visión Dios le daba a entender qué tenía que hacer. En esa visión Dios le daba a entender al profeta Ezequiel que de una u otra forma ellos algún día regresarían del cautiverio. Y cuando regresarían del cautiverio, Dios iba a hacer maravillas y cosas. Pero Dios también le mostraba en visiones al profeta Ezequiel que su pueblo iba a seguir siendo rebelde. O sea que el pueblo, a pesar de que el Señor lo liberaba, primero lo liberó ¿de qué? De la esclavitud ¿de qué? De Egipto. Lo pasó por el desierto en el sur del Canaán. Lo pasó por la tierra de Edom. Y cuando pasa la tierra de Edom, entra junto al mar muerto y junto al río Jordán. Los ubica en la tierra del Canaán, en la alta Galilea, en Samaria, en Judea, en Idumea. Cuando los ubica allí, el pueblo igual siguió fallándole a Dios. Y Dios ya le había mostrado al profeta Ezequiel lo que iba a ocurrir con su pueblo. Mire que Dios no se equivoca. Dios es Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras actitudes antes de hacerlas, porque Dios nos conoce. Y Dios, como conocía a su pueblo, le reveló al profeta Ezequiel qué vendría para su pueblo durante el cautiverio y después del cautiverio, después de los 70 años. Quiero que aquí nosotros hemos hablado, yo hablé de las puertas de Jerusalén, ¿cierto? ¿Cuántas puertas? Nómbreme en algunas puertas, a ver si no perdí el tiempo. Muy bien, las ovejas, los camellos, la puerta de ¿qué más? De los caballos, del pescado, ¿qué más? Bueno, las puertas. Pero no me nombraron una puerta importantísima, la puerta del oriente. Como su nombre lo indica, está al oriente. ¿Al oriente de qué? Al oriente de Jerusalén, frente al monte de los olivos, que queda al oriente de Israel o de Jerusalén. Hasta ahí estamos claros. Pero para entender un poquito esto, el profeta Ezequiel, por visiones de Dios, dijo que esa puerta del oriente iba a ser, ¡pum!, sellada, cerrada, ¿cierto que sí? Entonces esa puerta se cerraría, porque según el profeta, o mejor, según Dios le dijo al profeta, esa puerta tendría que cerrarse porque solamente Dios entraría ahí para el tiempo que tenía que cumplirse. Entonces resulta que la puerta del oriente fue la misma puerta. Estoy haciendo un repaso para los que no estuvieron en otra enseñanza que di de la puerta del oriente. Para repasar, resulta que Jesús de Nazaret, cuando entró el día triunfante que hoy en día le llaman el Domingo de Ramos, ¿entró por cuál puerta? Por la puerta oriental, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que entraría triunfante, no derrotado, triunfante por la puerta de oriente. Entonces Jesús entró con un burrito. O en otras versiones bíblicas no dice burrito, le dice pollino. En otras Biblias dice en un asno. En otras Biblias dice, bueno, como quiera que diga. Usted puede leer la Nácar Colunga, la Vulgata Latina, la que quiera. Lo cierto es que entró en un burrito. Entró por la puerta de oriente y cuando Jesús entró, le tiraban las mantas y sacaban las palmas. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Y le extendían las mantas para que se cumpliese lo dicho por los profetas cuando él entraba por la puerta oriental. Pero Ezequiel iba más allá. Porque Ezequiel, a través de la visión que Dios le había mostrado, le había dicho que ese mismo Jesús que un día entró en un burrito,
manso y humilde por la puerta de oriente, algún día volvería, regresaría y entraría ya no en un burrito, sino en caballo blanco, como dice Apocalipsis, y regresará nuevamente y vendrá y pondrá sus pies, como dice Ezequiel capítulo 43, versículo 1, 2 y 3, cuando dice, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos y de repente entrará en caballo blanco allí por la puerta oriental. Y la puerta que estuvo cerrada, ¡pum!, se abrirá. ¿Por arte de magia? No entrará por arte de magia. Esa puerta que ha estado sellada se abrirá solamente cuando Jesús regrese. Pero déjeme decirle que esa puerta está en el oriente frente al monte de los olivos. Y allí en el monte de los olivos, para que usted entienda un poco mejor, vamos a suponer que este altar es el monte de los olivos. Entonces aquí viene el Señor con gloria y poder. El monte de los olivos, cuando Él pone su pie, se abre en dos. Aquí al frente del monte de los olivos, usted ya debe saber qué queda ahí al frente. Un valle que se llama el valle de Cedrón. Cedrón no con S, Cedrón con C. Y en el valle de Cedrón, que queda frente a los olivos, aquí está la montañita, baja y llega al valle de Cedrón. Pasa el valle de Cedrón y se encuentra allá al frente con otro monte, el monte Moriah, donde se encuentra el templo o lo que actualmente es la mezquita de Omar, esa cúpula amarilla que usted ve en las fotos postales de turísticas. Entonces allá al frente, aquí el valle de Cedrón y aquí al frente está el monte Moriah. Otro le dicen el monte Carmelo. Pero hay un monte donde está el templo y ahí en ese monte está construido el templo. Y ahí a la entrada de la ciudad, en el oriente, se encuentra la puerta oriental, la bendita puerta. Yo alguna vez decía, Dios, el día que me dé oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, quiero estar frente a esa puerta. Todas las puertas son hermosas. Me gustaría ir a la puerta de las ovejas, está ahí, la puerta del camello, del pescado, pero qué mejor que la puerta oriental, porque mi Jesús, el que va a regresar pronto, pondrá sus pies y entrará por esa puerta. Pero está sellada. Pero usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que está hablando y la puerta y esto? Mucho tiene que ver. Y vamos entonces a entender un poco mejor este aspecto. Resulta que nosotros, sí, listo. Cuando estábamos el 31 de octubre, yo no sé usted, pero los que de pronto estaban el 31 de octubre alistando sus trajes para salir al famoso fiesta demoníaca del Halloween, cuando estaban alistando sus trajecitos para rendirle culto al Satanás, yo sé que aquí no pasó ni ha pasado, porque aquí somos hijos del Dios Altísimo. Y déjeme decirle que ese 31 de octubre, mientras el mundo se preparaba para celebrar una de las fiestas satánicas más tremendas, la del 31 de octubre, es el famoso, ¿qué? Yo algún día les dije, el aquelarre, ¿cierto? El aquelarre es una de las principales fiestas satánicas, tal vez la principal fiesta satánica, porque es la fiesta de los sacrificios. Hay otra gran fiesta satánica que es el Viernes Santo, ¿cierto? El Viernes Santo a las 7 de la noche es otra gran fiesta satánica. Y así, bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces el 31 de octubre, mientras el mundo estaba celebrando su famoso Halloween, salió una noticia, las noticias internacionales que desgraciadamente ni RCN, ni Caracol, ni El Tiempo, ni La República, ni El País, ni El Espectador publican. Aparecía una noticia de las agencias internacionales. Y la noticia salió el 31 de octubre de la siguiente manera. Decía el titular, Israel edificará por el oriente. Israel anunció hoy, es decir, el 31 de octubre, que edificará unas 1000 viviendas en la parte oriental de Jerusalén.
reclamada por los palestinos, y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que seguirá con las construcciones pese a las críticas internacionales, desatando una alerta palestina de una posible explosión de violencia. El anuncio de Israel y las declaraciones de Netanyahu llegaron en medio de persistentes brotes de violencia en Jerusalén Oriental. Ese era más o menos el comunicado internacional que se emitía desde las principales fuentes hebreas judías. Pero ¿qué otras declaraciones aparecieron en otros medios internacionales? Un rechazo internacional. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, no reconocen la anexión unilateral del sector oriental de la ciudad por parte de Israel y consideran ilegales todas las colonias judías existentes. ¿En dónde? En Cisjordania. Usted ya sabe dónde queda Cisjordania y ya sabe la historia, ¿cierto? En Washington, la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, dijo que su país estaba profundamente preocupado por la noticia, la noticia del nuevo proyecto de Israel para Jerusalén Oriental. Continuemos. Entonces, para ubicarnos mejor, si usted es un buen lector de la Biblia, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se encuentra en los 4 evangelios que una de las partes dice que tenemos que mirar la higuera. ¿Quién es la higuera espiritualmente hablando? ¿Quién es la higuera? ¿Cuál? Israel, ¿cierto? Israel es la higuera. Simbólicamente en la Biblia la higuera representa ¿a quién? A Israel. Y dice la Biblia que tenemos que tener los oídos y los ojos puestos sobre la higuera para los últimos tiempos. Yo soy de noticias, pero no RCN ni Caracol. Veo RT, Televisión Vasca y Televisión Seria, DW de Alemania, noticias, verdad, sean noticias internacionales. Entonces aquí no vemos nada, por eso es que de Israel no pasa nada. Lo único que pasan es enfrentamientos y de ahí no salen y no nos profundizan, porque aquí los internacionalistas de las noticias, lástima que no saben la Biblia. Pero bueno, en fin. Entonces, cuando uno ve las noticias que salen de Israel, esas no son casualidad, mi amigo. Las noticias no son mera casualidad. Las noticias que salen de Israel para estos tiempos, todas, absolutamente todas, tienen que ver con la profecía de estos últimos tiempos. O sea que no es casualidad lo que ocurra allá en Israel. Fíjese que en Ezequiel capítulo 44, versículo del 1 al 2, dice que nadie entrará por esta puerta. Si usted es un buen lector de la Biblia, primero, antes que cualquier cosa, si usted es un buen lector de historia, usted va a saber algo de historia de esto. Entonces, haciendo un poquito de memoria, sabemos que está la puerta ¿qué? Tal. Esta era una de las muchas otras puertas que tenía Jerusalén. Pero en esta puerta oriental, fíjese que fue sellada con piedras. ¿Cuándo y por qué? Resulta que para dar cumplimiento a la profecía bíblica, por allá en la época medieval, en el siglo XIV, XV o XVI aproximadamente, los turcos invadieron Jerusalén, si lo sabía por historia, ¿cierto? Otros dicen que los bárbaros. Pero los turcos cuando invadieron, unos llaman a los turcos también los bárbaros. Hay historiadores que los ubican lo mismo. Yo diría que no lo son igual, pero igual cada historiador y cada loco con su cuento. Los turcos invadieron Jerusalén. Cuando ellos invaden Jerusalén, por allá cerca del año 1517, llega Suleimán el Magnífico, ¿cierto, hermano? Gracias. Suleimán el Magnífico, no el Magnífico de la serie de televisión Los Magníficos, Mario Baracus. No fue Mario Baracus. No fueron los Magníficos. Suleimán el Magnífico, que era un turco, tomó la vocería y cuando invadieron a Jerusalén por allá en 1517,
Este Suleimán, no por su propia inspiración, no porque se haya encontrado con una gallinita y le haya dicho pío, pío, cierre la puertica. No, no, no. Tal vez por inspiración de los cielos. Suleimán, cuando invadió Jerusalén, dio una orden. El Magnífico dijo: sellen esa puerta y que nadie entre. Y más adelante dijeron: bueno, pero para que los judíos no se atrevan a estar ahí merodeando por esa puerta, porque para ellos tiene gran significado profético, para que no molesten, entonces hagamos una cosa, hagamos un cementerio. Y construyeron un cementerio, pero el cementerio frente a la puerta oriental, que es este que está aquí, este que usted ve acá, en esta parte, este cementerio no es para judíos, para hebreos, sino es un cementerio musulmán, es decir, para palestinos, o llámelo de otra forma, árabes. Entonces ese cementerio que quedó aquí frente a la puerta oriental fue estratégico. ¿Por qué era estratégico? Era estratégico porque Suleimán, los turcos y todo lo que conoce de la Biblia sabe que un judío, un hebreo, por cultura, por costumbres, nunca jamás se atreve a pisar un cementerio, tumbas de paganos o de gentiles o de nada, porque para ellos es inmundo. O sea que buena estrategia. Los apartó de tajo a los hebreos judíos. O sea, ya sabiendo el cementerio, no se atreven a ¿qué? A venir aquí a molestar. Esa puerta, dicen otras fuentes históricas, que ha tratado de ser derribada y abierta con tacos de dinamita, con cosas y eso, y no se ha podido abrir. Y quiero decirle que jamás se podrá abrir por la mano del hombre. Y pueden ponerle todos los tacos de dinamita, TNT, lo que quiera que le pongan, pero jamás esa puertica se va a abrir, porque escrito está en Ezequiel: nadie entrará por esta puerta, porque está solo reservada para mi Jesús el Cristo, para que entre, como entró aquel día en el burrito, Hosana al Hijo de David, entrará mi Rey Jesús, ya no como un corderito para ir llevado a la cruz, sino como un poderoso Rey, poderoso y glorioso, vestido de blanco, en caballo blanco entrará para pisar su tierra y sentarse en su trono. Vendrá Jesús. Pero ¿qué tiene que ver esto con las profecías? Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto geográfico. Esto es Israel. Esta es la franja de Gaza. Acá, ¿esto qué es? Cisjordania. ¿Este pedazo es qué? Cisjordania. Y Cisjordania viene siendo ¿qué? Territorio palestino, ¿cierto? Aquí arribita es ¿qué? El Líbano. Aquí es ¿qué? Siria. Aquí Irak, ¿cierto? Pero ¿dónde queda Jerusalén? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Acá? No, Jerusalén queda aquí. Ahí en Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén queda en toda la fronterita entre Israel y Cisjordania. Yo les expliqué en alguna ocasión que Jerusalén está dividida en dos. La Jerusalén antigua, que es la parte ¿qué? Oriental. Y la nueva Jerusalén o Jerusalén moderna, donde están los edificios, autopistas, puentes, es la Jerusalén occidental. Y los palestinos y los hebreos pelean no por la Jerusalén de aquí atrásito, la occidental, sino la oriental. O sea que si usted pone una patica, un piecito aquí, queda en Israel, territorio israelí. Y pone un piecito aquí, queda en territorio palestino. Así es la cosa. Y Jerusalén está justo ahí en el puntico. Es decir que Jerusalén es palestino y es judío. Pero bíblicamente, no lo que digan los historiadores, los internacionalistas de la Universidad de los Andes. He visto muy buenos internacionalistas en el programa La Noche. Hay muchos muy buenos. Hay un internacionalista muy bueno de la Universidad Nacional. Sabe mucho. Pero qué bonito que supieran de la palabra de Dios.
Alguna vez un internacionalista muy destacado de la Universidad de los Andes decía: no, pues quiero decirte, a uno de los periodistas de Claudia Gurizate en el programa La Noche, decía: no, pues es que lo que pasa es que los judíos quieren quitarle a Jerusalén a los palestinos y dejarlos sin tierra. Y no, mentiroso, requete mentiroso y contramentiroso. Y suena muy convincente históricamente, pero bíblica y la verdadera historia me dicen otra cosa. Jerusalén es de Israel, es judío, hebreo, escriturado por el mismo Dios, y puede llorar el que quiera. Y Cisjordania, que es actualmente territorio palestino, Cisjordania es hebreo, judío, y podemos patalear y llorar, pero bíblicamente allá en la palabra es territorio hebreo, judío, y podemos brincar y llorar y patalear. Cisjordania es judío. Entonces, aquí está Israel, esta pequeña manchita roja que usted ve, y aquí al ladito está Arabia Saudita, ¿cierto? Aquí está Irak, y más acá está Irán, y aquí está Siria, y aquí, ¿qué es este de aquí arriba? Turquía. Mire lo que hizo el Magnífico. El Magnífico se vino desde acá y pasó por el mar Mediterráneo y conquistó Jerusalén. Entonces, quiero decirle que el Señor Dios... ¿Hay otra hermana? No, gracias. Entonces, ubicándonos otra vez en el terreno bíblico, quiero decirle que cuando sale la noticia de que Jerusalén quiere edificar por el oriente, déjeme decirle que, en otras palabras, Israel quiere colonizar el territorio. ¿Qué simboliza esto bíblica y espiritualmente? Vamos por partes. Cuando usted lee la historia de los hebreos que salieron desde el sur, ¿en dónde estaban? En Egipto. Cuando ellos estaban de esclavos por más de 400 años aquí en Egipto, pasaron y llegaron ¿qué? Al desierto del Sinaí. Pasaron el desierto del Sinaí y llegaron a la tierra del Canaán. Cuando ellos llegan a la tierra del Canaán, la tierra que Dios les prometió que era para ellos, antes de llegar, ellos construían tiendas. Tiendas, no la tienda de doña Panchita, ni la tienda de don Filemón, el de la esquina, la tiendita que le venden colombinas. Tiendas, bíblicamente, eran campamentos, eran moradas, eran aquellos lugares donde la gente posaba momentáneamente. Es decir, que ellos hacían sus tiendas en el desierto para poder morar momentáneamente. ¿Cómo las hacían? Con pieles, con estacas, extendían y hacían sus tiendas. Cuando hacían sus tiendas, inmediatamente hacían ¿el qué? El tabernáculo. ¿El tabernáculo qué era? Era el lugar provisional, ¿para qué? Para rendirle culto a Dios. O sea que ellos, en el sentido espiritual, para que me entienda, ellos construyen primero tiendas, o sea, moradas, o sea, viviendas. Primero preparan sus tiendas para preparar la morada. ¿Preparar el qué? El templo. Para que usted entienda mejor, si usted es buen lector de la Biblia y no traga entero, sino escudriña las escrituras, sabe que cuando el judío hebreo prepara primero sus tiendas o sus viviendas o sus casas, es porque ya está preparando el tabernáculo. Pero en este caso ya no hay tabernáculo. Fíjese que las agencias internacionales no decía Israel está preparando sus tiendas, ¿cierto? Decía sus ¿qué? Sus casas, sus habitaciones, sus moradas. Una vez el judío, ellos los judíos nada lo hacen porque sí. Hermano, el judío hasta cómo se siente, cómo come, y lo que come todo tiene sentido espiritual. Nosotros no lo entendemos. O sea que eso de la construcción de las casitas, ¿por qué no construyeron las casitas
¿Por qué no las construyen en el occidente, en el norte, en el sur y tiene que ser en el oriente? Y fíjese que en el oriente, si usted no sabía o si sabe un poquito de historia, geografía israelita, judía, sabe que allá frente al monte de los olivos, en el oriente, en el valle del ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Cedrón, dígalo con confianza, hermano. Allá en el valle de Cedrón, lo que es la parte del oriente de Jerusalén, frente al monte Moriah o el monte El Carmelo, ahí también hay cementerios, si no sabía. Pero en esos cementerios, inclusive palestinos, árabes de Cisjordania, ellos se han construido viviendas. Los palestinos en territorio de Cisjordania, que es territorio palestino. Pero fíjese que cuando Israel comienza a construir ahí, prácticamente cerca al valle del Cedrón, está dándole un mensaje al mundo. Para los que conocemos la palabra de Dios, el mensaje es un mensaje profético. En otras palabras, Israel, la tierra de Jesús, el pueblo de Dios, está preparándose para la entrada, para la venida del Mesías. Está preparándose para hacer el tabernáculo y comenzar a preparar el altar para el sacrificio. Eso es lo que espiritualmente nos da a entender esta profecía. Para la gente es, pero que yo no le veo nada de raro. Esos son casitas que van a hacer en el oriente. No, hermano. Todo lo que pasa en Israel en estos tiempos no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Cuando Sulemán el Magnífico selló la puerta de oriente allá en Jerusalén, cuando este turco la selló, eso no fue casualidad. Para muchos, uy, pero este man, ¿qué le dio? ¿Qué le dio por cerrar la puerta de oriente? ¿Qué le dio? No fue casualidad. Le dio que tenía que cumplir la profecía que esta puerta sería sellada y solo se abriría cuando mi Cristo regrese. Entonces, en el Señor nada es casualidad, mi hermano. Lea la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que las Escrituras son los que dan testimonio de mí, dice la palabra. Las Escrituras es donde está todo. Sabe que nosotros, yo le digo a mi esposa, le doy gloria a Dios porque voy adelantado yo con las noticias internacionales. Ya sé lo que viene ahorita, las noticias que van a venir más adelante allá en Europa. Las que vienen del Medio Oriente, ¿sabe por qué? No porque yo sea divino, ni mago, ni brujo, no. Sino porque creo en esta bendita palabra. Porque escrito está, cielo y tierra pasará, pero esta mi palabra, no. Esta palabra no pasará. Así de sencillo. La palabra no pasa. La palabra se cumple o se cumple, hermano. Es decir, que ya la casa se está preparando. Vamos a Ezequiel capítulo 40. Unas 2 hojitas hacia atrás. Otros dicen hacia adelante. Bueno, yo digo hacia atrás. Capítulo 40 de Ezequiel. Versículo del 1 al 6. Pero vamos a leer exclusivamente el versículo 6 para no demorarnos mucho. El versículo 6 dice: después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. No sigo leyendo. Lo que está escrito, alguien alguna vez decía, yo no me explico por qué hay nombres tan raros. Mire que todo lo que la Biblia dejó inscrito acá tiene razón de ser. Hoy no les voy a hablar de las medidas, porque ese es otro tema grandísimo. ¿Por qué Dios mandaba medir? ¿Por qué las cañas? ¿Qué significaba tantos codos? ¿Y por qué? Hoy no voy a hablar de eso. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, punto, coma,
lo que aquí diga tiene significado, hermano. Es que no tenemos un Dios de casualidades, ni un Dios imperfecto, ni un Dios que hizo las cosas ¡pum!, al azar. No, hermano, tenemos un Dios tan perfecto, tan milimétrico. Es un arquitecto. Aquí creo, no está Julián Castillo, que es arquitecto, ¿cierto? Su hermano. Pero aquí hay otro atrás, ¿cierto? Mis hermanos Bedoya, están estudiando arquitectura, ¿cierto? 2, exacto. Ustedes que saben de eso, porque yo ni arquitecto soy, pero ustedes saben que las medidas, ¿cierto? Y todo tiene su razón, ¿cierto? No, que echémosle 5 métricos más para allí y después el vecino va y les hace tumbar. Eso todo tiene su razón. Y si nosotros, arquitectos imperfectos y humanos, tratamos de hacer las cosas tan bonitas y usted va y mira esa perfección. Cuando estuve en Panamá yo veía el edificio del Tornillo y yo me acuerdo que le dije a mi esposa: venga, Merisita, tomémonos una foto ahí en el Tornillo. El Tornillo es un edificio inmenso de color verde que es en forma de tornillo, es maravilloso. Y yo me quedaba mirando, le dije, a mí siempre me ha gustado la arquitectura, aunque no nada que ver con eso. Soy admirador de la arquitectura y mirabas esos edificios rascacielos y uno queda, wow, uy, tan bonito, mire, sí. Y uno dice, si la tecnología y la ciencia y la arquitectura humana es tan bien hechecita, cuánto más nuestro arquitecto celestial va a ser perfecto, no se va a equivocar, es milimétrico y perfecto en todos sus caminos. Por eso el Dios que predicamos no es cualquier cosita por ahí. El Dios que aquí predicamos es un Dios poderosísimo. Por eso quítese de su argot, de su vocabulario, decir, no, es que Diosito, pues Dios. No, Diosito es cualquier cosita por ahí. Por lo menos delante de mí no diga Diosito. Dígaselo por allá a su abuelita, al que quiera. Pero a mí me ofende que un cristiano que conoce de Dios me salga a mí con el cuento de, no, es que Diosito, es que Chuchito, no. O como dice por ahí alguien, ese man está vivo. No, hermano, ese man no es cualquier man, es el Dios de Israel, hermano. Es un Dios poderoso, glorioso y perfecto y milimétrico, que no se le escapa nada. Por eso no se me refiere a Diosito, ni ese mancito está vivo. Ese mi Jesús, el glorioso Jesús, está vivo. Mi amado Jesús está vivo y regresará pronto, mi amado. Glorioso, bendito y grandioso. El man es cualquier cosita, hermano. El man puede ser usted, Javier. El man puede ser el que me vende allí el salchichón en la esquina. Ese es un man. Pero el que yo tengo no es un man. Tengo a un Dios hermoso y glorioso. No cualquiera parecido, hermano. Él es milimétrico. Es perfecto en todos sus caminos. Él es hermoso. Quiero decirle que cuando vino la guerra de los 6 días, ¿cuándo fue la guerra de los 6 días? ¿Eso fue en qué? En el mes de junio de 1967, ¿cierto? Algún día hablamos aquí de eso. Cuando vino la guerra de los 6 días, que fue allá en Israel, entre Israel y Palestina, que usted ya sabe la historia, no se la voy a repetir. Fíjese que Israel no tenía control, los judíos no tenían el control de su ciudad, de Jerusalén. ¿Quién tenía el control? Los palestinos tenían el control absoluto. Vino el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, Inglaterra y un tratado internacional dijo que Israel tenía que volver a ser ¿qué? Estado, república. Pasaron unos años, los palestinos no les gustó ni 5 que los Estados Unidos, Inglaterra y los demás países de Europa hubieran hecho esta alianza que era profética porque tenía que cumplirse, porque dijo el profeta Ezequiel, dijo Jeremías, dijo Isaías que el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra. Y se cumplió en 1948. Y los norteamericanos e ingleses
que así como el Suleimán el Magnífico actuaron no porque sí, sino porque Dios les puso. Entonces dejaron que fuera nación y comenzaron a llegar los judíos. ¿De qué? De toda parte a su tierra, desde 1948, cuando fue proclamada nación, Estado. Los palestinos no les gustó ni cinco. La OLP, Organización de Liberación a Palestina, se enfureció. Yasser Arafat, los grandes hombres palestinos, se enfurecieron y dijeron: no, vamos a invadir, a acabar con Jerusalén. Ni es para nosotros ni es para ellos. Y la famosa guerra de los 6 días, se unieron todos los palestinos, todos. Ya ustedes vieron el mapa, ¿no? Todos los que rodean a Israel son enemigos. Jordania, Cisjordania, Irak, Irán, Pakistán, Turquía, Egipto, y para qué les sigo nombrando más. Todos son enemigos. Y se unieron. Por el norte los sirios con Líbano, por el mar Mediterráneo entraron los turcos, por el sur vinieron los de Egipto y los de Libia, por el oriente Irak, Irán, a acabar con Israel en la famosa guerra de los 6 días en junio de 1967. Y vinieron y fracasaron. ¿Y fracasaron por qué? Porque no contaron, no como dice el Chapulín, con mi astucia, no contaron con que Israel estaba de la mano de Dios, y fracasó su destrucción. Y en 6 días, ¡pum!, Dios dijo: qué pena, qué pena, qué pena, yo guardo a mi pueblo. Hace poco un gran líder del Hamas, el Hamas que está refugiado en la franja de Gaza, se atrevió a decir, un gran líder: definitivamente los miles de misiles que le mandamos a Israel, el Dios de Israel los está deteniendo. No dijo el Dios de Israel, el Dios de ellos. El Dios de ellos los está deteniendo. Y sí que los detiene. Cada 15 minutos el Hamas, pum, 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 bombardea. Nada, de 5,000, 2 caían. 2. Pero eso sí, el misil que salía de la defensiva israelí hacia la parte de Gaza, sabía la localización de dónde salía, y de dónde salía el misil palestino. La tecnología armamentística hebrea es poderosísima. Y si salía de la cocina, el proyectil enemigo, pum, ¿de dónde salió? Salió de la cocina, listo, defensiva, pum, a la cocina llegaba. Y ese sí hacía efecto. Y con tan mala suerte que los misiles del Hamas, saliendo de hospitales, salían de escuelas, salían de lugares donde había niños, y allá caían. Y por eso usted en las noticias internacionales: Israel ataca escuelas, ataca hospitales. Ellos son terroristas que ponen a sus hijos de carnada, hermano, porque ellos los preparan desde bebés, o morir para Alá o morir para Alá. Alá o muerte. Y si mueres por Alá, mi niño, eres un mártir, eres un santo, y estarás en los primeros en el paraíso. Entonces las mamás felices: uy, tan rico, hijo, mi hijo, ya puse 7 hijos para el paraíso. Ese es el concepto árabe. Ese es el objetivo árabe, donde adiestran a los niños a la guerra, a odiar. Bueno, tal vez usted no me entienda o no me crea, pero hay que leer la palabra, hay que leer la historia, y no hay que dejarnos meter los dedos a la boca por los medios internacionales. Hay que conocer esto primero, la palabra. Y cuando conozca la palabra, ahí sí puede opinar. De lo contrario, no opine de lo que no conoce. Mi hermano, quiero decirle que Israel se prepara en la parte oriental, frente a la puerta del oriente, porque ellos ya presienten, ya el mismo Dios les está dando avisos por allí, chispitas, de que muy pronto se acercará. Preparen tiendas para que después preparen tabernáculo. Preparen tiendas por el oriente, porque entrará por el oriente y no retrocederá. Él va a volver pronto. Él estará pronto. Él vendrá pronto, mi hermano. La puerta oriental
se selló, pero muy pronto se abrirá. Quiero decirle a usted, ¿ya preparó su casa? ¿Usted está preparado? Usted dirá, bueno, y yo no entiendo de eso. ¿Qué nos da a entender la palabra? La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Casa de Dios, ¿sí o no? Esta iglesia es casa de Dios. Dice allá, mi casa será llamada ¿qué? Casa de Dios. La casa tiene que prepararse. Primero se prepara la ¿qué? La casa. Cuando usted prepara la casa, entonces está listo a preparar el tabernáculo. Cuando usted prepara el tabernáculo, quiere decir que el momento glorioso ya está ahí a las puertas. Prepare la casa. Por eso en esta iglesia yo no me afano aquí por predicarle a usted de doctrina de prosperidad. Yo no me afano aquí por decirle tiene que abonar 1 millón para que le caigan 7 millones. Mentira del diablo. Yo aquí no me preocupo para que usted venga a dar plata, porque no me importa su plata, y lo digo con amor. Con amor lo digo. Porque sencillamente la plata también se queda. Sencillamente, hermano, no me interesa. Lo que me interesa es que usted y yo entendamos y preparemos la casa de Dios para que estemos preparados para el encuentro de Jesús. La casa tiene que estar preparada, listica, edificada, levantada. Jerusalén está alistándose para levantar 1000 casas allá en el valle, cerca al valle del Cedrón, allá frente a la puerta del oriente para el cumplimiento de la profecía. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos de Cristo? Hemos preparado esta iglesia. Hoy en día los pastores se preocupan por predicar de plata, de casa, carro, y vas a ser bendecido, y vas a tener, y no sé qué, carro, casa y beca, y etcétera. Pero no se están preocupando por preparar la casa. La casa que se prepare para el encuentro. ¿Con quién? Con el Salvador, con Jesús que viene pronto. Pero ¿cuál casa? Dice la palabra de Dios allá en Corintios. Decía el apóstol San Pablo que nuestro cuerpo es casa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. O sea que no solamente preparemos la casa de Dios para la venida del Mesías, preparemos nuestra ¿qué? Nuestra casa, nuestro templo. Estamos preparados, nuestro templo lo tenemos preparado para recibir al Mesías, para estar con Él por la eternidad. Hemos preparado nuestro templo, nuestra casa, la hemos preparado mentalmente. Hay cristianos, y lo digo con tristeza, hay cristianos de los miles que hay en el mundo que no saben que Cristo va a venir. O si lo saben, les importa un comino. Hay cristianos que no se preparan para estos momentos proféticos, que todo lo ven normal. Ay, ¿y por qué será que el tiempo está pasando tan rápido? ¿Por qué? Pregunta eso un cristiano, ignorante, analfabeta de la palabra. ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido actualmente? Porque escrito está, el tiempo será cortado antes de mi venida, dice el Señor. Por eso el tiempo se acorta. No porque, ay no, es que cayó un meteorito y cambió la rotación. Sí, todo eso es cierto, claro que sí. Pero fíjese que Dios se valió de Soleimán o Sulimán para que se cerrara el templo, la puerta. Dios se vale de hombres para que pasen cosas. Dios se vale de meteoros, de cometas, de lo que quiera. Por eso es que los ateos dicen, oh, no, esos cristianos ignorantes, es que la estrella de Belén era un cometa que venía por allá. Claro que puede ser un cometa, pero ellos no se equivocaron. En ese tiempo nadie sabía que era un cometa, y todo lo que brillaba y venía del cielo era una estrella. Así de sencillo. Y escribieron, entonces vimos la estrella, llámese entonces cometa, por el oriente. Allá Dios los guió. Dios se vale de lo que quiera, hermano, porque es Dios. Dios se vale de cometas, de meteoros, de sulimanes para sellar la puerta. Dios se vale de quien quiera para cumplir sus profecías. O sea que lo que pasa no es casualidad, hermano. Quiero decirle, en este día, vamos al capítulo 44, versículo 3. Ya usted está cansado. Vamos a concluir capítulo 44, versículo 3. ¿Qué dice allá el versículo 3? A ver, dice,
En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará para comer pan delante de Jehová, y por el vestíbulo de la puerta entrará, y por este mismo saldrá. Quiero decirle que el Señor entrará, pero hoy quiere entrar a la puerta de tu corazón, a tu casa. Sabe que usted no puede entender esto de las profecías. Usted no puede entender a Dios sin antes haberle abierto la puerta de su casa. Ábrale la puerta de su casa. Cuando tú abres la puerta de tu casa, vas a entender qué es esta palabra. Hay cristianos que llevan 15 años de cristianos y todavía no le han abierto la puerta de su casa al Señor. Mire que le aplicamos ese pasaje de Apocalipsis 3:10 a otros y no a nosotros. He aquí que yo estoy a la puerta y te llamo, y si tú abres la puerta de tu casa, entonces yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Pero hay cristianos que todavía ni la puerta le han abierto al Mesías. Antes de que se abra la puerta del oriente en Jerusalén, es necesario abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces, primer punto, abra primero abra la puerta de su corazón a Dios para que entienda verdaderamente la profecía del Señor. En segundo lugar, el versículo 4 me dice: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí que la gloria de Jehová había llenado ¿qué? La casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Sabe que antes de que Cristo venga, entre por la puerta oriental y todo el pueblo y el mundo reconozca que es el Señor y se postre? Es necesario que nosotros, los que conocemos de Dios, aprendamos a postrarnos delante de Él. ¿Cuánto se nos ha olvidado postrarnos delante de Dios? Hay veces yo veo cristianos tan duros, pero tan duros, que vienen a orar al templo y ¡ay no, qué pena, qué oso! No, es que yo, ¿qué tal ponerme de rodillas? No, pues no le dé pena. ¿Sabe que a Jesús no le dio pena morir? A Jesús no le dio pena entregar su vida en la cruz, su sangre por usted y por mí. O sea, que no le dé oso. ¿Hace cuánto, varón, mujer que me escucha, dejó de postrarse ante el Rey? ¿Hace cuánto dejó de postrarse usted a Él? No le dé oso. Usted no tiene que tener necesidad de que el hermano Leo se pare aquí con la guitarra y le diga: cierre sus ojos, levante sus manos, haga. Porque sencillamente cuando usted es un siervo de Dios, usted inmediatamente se postra. Usted llora, usted gime, usted ama. Usted lo hace porque sí, no porque le dicen. ¿Cuánto hemos extrañado a esa iglesia cristiana que se postra? ¿Cuánto hemos extrañado la iglesia? Yo me acuerdo hace 20 y alguito de años que conozco de Dios, los cristianos llegaban y se postraban delante de Dios. En la parte de allá atrás, yo no sé, Diego, si allá atrás hay unos tapetes, ¿cierto, Dieguito? Si están ahí, ¿cierto? Mire que esos tapeticos no están de lujo ahí. Esos no son de adorno, porque un tapete allá, eso lo que hace es estorbo, ni son lujo. Esos tapeticos los mandamos a hacer o fabricar o lo que sea, para que cuando venga usted o cualquiera, si sus rodillitas son muy frágiles y de pronto este piso es muy frío y se le indelican, entonces compramos tapeticos. ¿Para qué? Para que esos tapeticos, allá hay muchos, pero aquí yo veo uno, y estos tapeticos es para que usted, no, este es el más feito, hay otros más bonitos, porque de pronto usted dirá: no, eso tan feo, tan sucio, ¿qué me voy a arrodillar ahí? Entonces pensamos en todo, en no incomodarlos, acolchonar sus rodillitas, y para que se pongan ahí de rodillas y se postren. Bueno, a mí me gusta orar de esta forma, me gusta más así. Pero si usted quiere orar sus rodillitas así, aprenda a postrarse delante del Señor, hermano. Sabe que la gente se le postra a los ídolos de este tiempo y le cuesta arrodillarse y postrarse al Creador. Aprenda a postrarse a Dios, porque la gloria de Él viene pronto. Y qué bueno que cuando Él venga pronto nos vea postrados ante Él, hermano.
Si él fuera cualquier personaje por ahí de la farándula, pero él no es cualquier personaje. Cuando Shakira sale a los conciertos, la gente ¡ay! Se tira el pelo y se desmayan. Lo ven al artista salir, ¡ah! Se cayeron. Ay, asusté al bebé. Ay, Dios mío. Señor Dios de Israel, perdóname por esta falta tan grave contra este bebé. No, papito, perdóname. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pero sí está poniendo cuidado. Mire que está poniendo más cuidado que cualquiera de nosotros los adultos. Porque si no me hubiera escuchado, era porque estaba por allá en otro cuento. Pero está en la jugada, hermano. Entonces, hermano, postrémonos ante Él. Cuando Él venga, qué bueno que nos halle humillándonos delante de Él. Y tal vez si a usted le cuesta, no le gusta o no puede, no importa. Cierre sus ojos, clámele a Él. Dígale: Jesús, te espero. Humíllese delante de Él. Póstrese, así no sea de rodillas, postre su corazón, humíllese delante de Él. ¿Sabe que Él es más importante que Shakira? ¿Sabe que Él es más importante que los grandes rockeros de estos tiempos? Porque el rockero se muere, todos se mueren. Pero Jesús resucitó, está vivo y nos quiere dar vida eterna y viene pronto por su iglesia. Esa es la diferencia. Versículo 5 del capítulo 44. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención. ¿Pon qué? Y mira con los ojos, oye con tus oídos lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a toda la salida del santuario. Y dirás, el versículo 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Versículo 7, y de traer extranjeros incircuncisos, de corazón incircunciso de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, y de ofrecer pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras, ¿qué? Abominaciones. Quiero decirle que el Señor nos dice: pongan atención, vuelvan a obedecer las leyes, los mandamientos. En otras palabras, vuelvan a ¿qué? A obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Póngala por práctica. Dejen su rebeldía, dice el versículo número 6 y 7. Dejen su rebeldía. Rebeldes, decía el Señor. Hay gente que va a llegar Cristo y su rebeldía la sigue teniendo ahí en su corazón. En el pueblo de Dios se ve más rebeldes que afuera. Rebeldes, duros de corazón, como dice Ezequiel, un corazón incircunciso, un corazón duro. Hermano que me escucha, ya deje esa necedad, ya deje de ser rebelde, desobediente. Deje ese corazón incircunciso, duro, necio, rebelde. Ya deje eso, hermano. Deje esa maldad, esa abominación y prepare su casa para la venida del glorioso Jesús. Prepare casa para Él. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, al Todopoderoso. Padre Dios de los cielos, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, ayúdame a preparar casa. Casa para ti, Dios. Que esta casa, que es tu iglesia, esté preparada y edificada para cuando tú vuelvas. Pero, Señor, no solamente tu casa esté preparada, sino aún mi casa. Como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que también mi casa esté preparada y edificada. O sea, que mis hijos estén preparados. Que mi familia se prepare y prepare casa. Que mi hogar se prepare para ti, Dios. Que mi casa se prepare, Dios. Pero también, Señor, como dijo el apóstol Pablo, mi casa, que es el templo del Espíritu Santo, esté preparada.
Señor, quita de mi corazón un corazón duro, incircunciso, desobediente, rebelde, necio, duro, lleno de abominaciones, de mentiras, de envidia, de celos, de engaños, de pleitos, de contiendas. Quita de mi corazón, de mi casa, saca lo que no es tuyo, Dios. Quiero restaurar mi casa, quiero edificar mi casa, Dios. Quiero que cuando tú vengas, Señor, esté preparado, Dios. Que mi casa esté preparada. Que deje tanta pataleta, Dios. Que deje tanta inmadurez espiritual, Dios. Que deje tanta necedad, Dios. Que deje tanta rebeldía, tanta desobediencia, Padre. Ayúdame a preparar mi casa, Dios. Señor, ayúdame a preparar mi casa. Cambia mi casa por otra casa. El hermano Leonardo decía en la administración que el Señor saque de nuestro corazón toda envidia, celos, contiendas. Es necesario que esto pase, que salga de nuestra casa todo aquello que no le agrada a Dios. Que nuestra casa esté preparada, Dios, para tu encuentro. Que nuestra casa se prepare para tu venida, Dios. Prepara mi casa. Quítame lo que no es tuyo, Dios. Celos, iras, envidias, contiendas, disensiones, envidias, avaricia, orgullo, contienda, maldad, iniquidad, perversión. Todo lo que no es tuyo, Dios. Saca de mi casa para ser una casa limpia, una casa edificada, una casa nueva para preparar tu venida, Dios. Y Dios, prepara mi casa. Que mis hijos entiendan, Dios, que esto no es un juego. Que aquí no estamos jugando a las muñecas ni cosa por el estilo. Que aquí estamos, que la iglesia está con un propósito, que es prepararnos. La iglesia no está para ser un club social. La iglesia está para ser la casa de Dios, el templo y la morada del Dios Altísimo. Dios, prepara nuestra casa. Mi casa, Señor, prepara a mis hijos. Que saquen de sus vidas y de sus corazones toda necedad, toda rebeldía, toda dureza de corazón, Dios. Para que entiendan que las cosas de Dios son serias, si no son juego. Señor, que tu casa, fuente de amor a las naciones, se prepare, Dios. Señor, que tu casa, tu iglesia, esté preparada, Dios. Prepara tu casa, Señor. Prepara tu casa, tu iglesia. Ayúdanos a edificar una casa, Dios, que la amemos. Una casa que nos identifiquemos con ella, que la amemos. Que cuando lleguemos a esta iglesia, seamos, Señor, parte de la iglesia. Parte de la solución y no del problema. Señor, que cuando entremos a esta casa, seamos parte activa de esta casa. Señor, que cada hermano que viene a tu iglesia no viene a agradarme a mí, Dios, sino a ti. Que te agraden a ti. Que vengan a tu casa con amor, con alegría para escuchar tu palabra. Señor, que se apersonen de esta iglesia. Que amen a esta iglesia como aman su casa, su hogar. Que amen esta casa porque es tu casa, Dios. Esta es tu casa, Dios. Límpiala, edifícala. Cambia lo que no es tuyo, quítala. Lo que no es de Dios, saca de esta casa. Y coloca en esta casa lo que es tuyo. Limpia tu casa, Dios. Y gracias por tu casa. Ayúdame a mí, Dios, como persona, para que mi casa sea limpia, mi cuerpo sea limpio, mi vida, mi casa sea para ti, Dios. Que si en mí hay iras, odios, resentimientos, amarguras, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, si en mí hay, bendito Dios, lo que haya, codicia, maldad, iniquidad, ayúdame a limpiar mi casa. Si en mí me enojo fácilmente, me airo,
ayúdame a limpiar mi casa. Dígaselo al Señor ahí donde está. Usted que se aira tan fácil, que se enoja fácilmente, usted que pierde el control tan fácil, dígale: Dios, limpia, edifica mi casa. Usted que se aira, que se enoja, que tal vez se le salen palabras vulgares para regañar a sus hijos, para insultar a su esposo o a su esposa, dígale: Dios, quítame esas palabras. Quítame, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Señor, si en mí hay tanta contienda, chisme, mentira, engaño, quita de mi vida toda mentira, todo engaño, Dios. Si en mi casa hay todavía envidia, quita toda envidia de mi casa. Edifica una nueva casa, Dios, para prepararme para ti. Si en mí todavía hay, Señor, cosas que no te agradan, cambia mi casa. Edifica una nueva casa en mí, Dios, para que te sirva con agrado, para que te sirva con amor, para que te sirva con gozo. Prepara mi casa, prepara mi vida para cuando tú vengas, Dios, para que no tenga que quedarme, Dios, para la tribulación y la gran tribulación que viene para el planeta Tierra. Dios, aquí está mi casa. Ofrézcale la casa al Señor. Dígale ahí donde está, dígale: amado Dios, dígalo conmigo: amado Dios y Padre Celestial, he escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cambies mi casa, que cambies mi vida, que renueves mi vida, que saques de mi casa lo que a ti no te agrada, que hagas una nueva casa. Edifícame como una casa nueva para ti, que cuando tú vengas, Señor, yo esté preparado para ti. Saca de mí envidias, celos, contiendas, amargura, gritería, enojos, pleitos, perversiones, maldad, iniquidad. Sácalo de mi vida, sácalo de mi casa y edifica, Señor, una casa nueva para ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia.